Estimado estudiante, te saluda el doctor Jesús Manuel González Herrera. A través del siguiente video hablaremos de los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Estos son el pueblo, el poder, el territorio. El pueblo visto como elemento humano, el poder como aquella facultad para mandar o ejecutar alguna cosa, y el territorio que comprende el suelo, subsuelo, el espacio aéreo y marítimo. Expliquemos qué es el pueblo y las diferencias con los términos patria, nación y nacionalidad. Referirnos al pueblo, este es el elemento humano de común vinculación jurídico-política. Podemos decir también que es una unidad social por imperio de la ley y por lo tanto existe una integración normativa. Se diferencia del término nación, pues esta es una condición histórica, social, por la unidad social dada por factores culturales heredados por generaciones sucesivas. Hablar de patria, a diferencia de esta, es aquella connotación cívico-sociológica, es amor al suelo donde uno ha nacido. Y expresar la definición de nacionalidad, pues es referirnos a aquel vínculo jurídico y político que liga a una persona con un estado determinado, convirtiéndola en un miembro de ésta. Es un derecho fundamental también que se encuentra reconocido en nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 21, donde se establece pues, que ninguna persona puede ser despojada arbitrariamente de su nacionalidad y que toda persona tiene derecho a cambiar de nacionalidad. ¿Cuáles son los modos de adquirir la nacionalidad? Encontramos el modo originario y el modo derivado. Cuando hablamos del modo originario, nos referimos al modo que se adquiere a través de la sangre, cuando es la nacionalidad de nuestros padres la que adquirimos, por el suelo, dado que la nacionalidad se nos otorga por el lugar donde se nace, y dual por una combinación de ambas, de suelo y sangre. Cuando hablamos del modo derivado, hablamos de aquella expresión de voluntad donde se solicita la nacionalidad de un país, o también sin expresión de voluntad cuando adquiero matrimonio con una persona de otro país, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que corresponde al primer elemento del Estado. Luego tenemos al poder. ¿Qué es el poder? ¿Cuáles son las teorías del origen? ¿Qué componentes lo conforman? Y finalmente las características del mismo. Bueno, poder significa dominio, imperio, facultad que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa, expresa una combinación de energía y capacidad al servicio de un ideal. El poder es una fuerza social destinada a imponer comportamientos humanos en la dirección que fija quien la ejerce. Se trata de una acción vigorosa que expresa una cualidad dominante de la voluntad personal o de la de un conjunto de hombres. Sobre el poder también tenemos algunas teorías que rigen al mismo y hablamos exactamente de la teoría del origen divino del poder, que es una doctrina teocrática, hace referencia naturalmente a Dios, asumiendo como fuente principal a la Biblia, y la teoría que hace referencia al origen popular del poder, que es aquella doctrina de voluntad popular. La fuente del poder, nos dice esta doctrina, se encuentra en la voluntad razonada de los miembros de la colectividad humana. Para esta doctrina, la autoridad emana del convenio o convención humana, de aquella acción contractual que erige un poder político sujeto a determinados y específicos límites y condiciones. El poder también cuenta con algunos componentes, como son la energía y la competencia. Hablar de energía es expresar aquel vigor, aquella fuerza que posee un ente por razón de su propia naturaleza. El poder es aquella potestad de mando en el que subyace el fenómeno sociológico de la dominación. Y cuando nos referimos a la competencia, estamos expresando aquellos fundamentos éticos, políticos y las cualidades, conocimientos, virtudes y atributos necesarios para alcanzar los efectos y consecuencias previamente determinadas. En la suma de razones, facultades personales, experiencias y conocimientos manifestados en torno a la relación coexistencial de mando-obediencia. El poder también cuenta con algunas características como son la omni-inclusividad, la coercitividad y la soberanía. Si hablamos de omni-inclusividad, estamos mencionando que se abarca y alcanza a todos los grupos sociales
asentados dentro de un territorio. Ninguna otra organización presenta tal capacidad de decisión y mando sobre los comportamientos sociales. Hablar de coercitividad, sin embargo, nos hace referencia a aquellas órdenes que dicta y que obviamente son exigibles por la fuerza. En ese sentido, el Estado guarda por sí el monopolio del uso de la fuerza organizada e institucional, en caso de ocurrir, obviamente, resistencia o desacato a las órdenes. Hablar de soberanía, bueno, estamos mencionando que el poder estatal es soberano en relación con los demás entes instalados al interior de su propio territorio, porque su voluntad es suprema, es exclusiva, irresistible y esencial. La potestad de mando del Estado no puede ser contestada ni igualada por ningún otro poder al interior de la comunidad política. Luego tenemos al tercer elemento del Estado, que es el territorio. Al hablar de territorio estamos mencionando del espacio físico, de aquella porción geográfica sobre el cual se ejerce la soberanía. El territorio también tiene algunas funciones, como son brindar asiento al pueblo, brindar la base para la aplicación de las órdenes y normas emanadas del poder político y brindar las condiciones para la cohesión y continuidad del pueblo que conforman el Estado. Según el artículo 54 de la Constitución Política del Perú, el territorio tiene también algunas características básicas que son la inalienabilidad, es decir, cuyo dominio no se puede ceder, no se puede transferir, y la inviolabilidad, es decir, nadie puede limitar sus poderes constitucionales, no puede sufrir interferencias en su actividad. Este territorio también presenta aquellos modos en los que se puede adquirir y es a través de la ocupación, la accesión o la cesión. Si hablamos de ocupación, se hace a través del propietario de los bienes, ¿sí?, que no tenga titular alguno. Si hablamos de accesión, es atribuido al propietario del suelo y que le permite hacer suyo todo aquello que es unido al suelo suyo. Entonces, hablamos, por ejemplo, de aquel aluvión, ¿no? Y si hablamos de cesión, es aquella renuncia de esa posesión o de un derecho a favor de una persona. Por ejemplo, cuando se le cedió el 1,5 kilómetros al territorio ecuatoriano, ¿no? Estimado estudiante, espero que estas condiciones o nociones básicas sobre los elementos del Estado sirvan para comprender el elemento pueblo, el elemento poder y territorio y el rol que cumplen cada uno de ellos. Por tal motivo agradezco tu interés en la asignatura, me despido, nos vemos en la próxima sesión.